Hola amores, ¿cómo os encontráis? Pues sí, continuamos con los perfumes de Zara porque como ya os dije, son muchísimos los que han aparecido en las novedades de este año, por supuesto, porque ya sabéis que otros años tenemos montones y montones de perfumes de Zara. Pero bueno, en esta temporada, y hoy vamos a ver algunos de los que son más deseados, los que están buscándose más en las tiendas, sobre todo porque nos están contando que al ser eau de parfum están viniendo con una buena o medianamente mejor calidad que otros tipos de colecciones y además el parecido con otros perfumes conocidos es muy grande, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar, venga, no me enrollo. Seguimos por esta colección donde encontramos Golden Decade de Zara, lógicamente todo es de Zara, en el que nos cuentan que este perfumazo se parece a Libre o Libre Intense. Lo cierto es que tiene más votos el Libre Intense, ¿de acuerdo? Entonces yo os diría que si lo probáis, como os llevo diciendo todo el tiempo, si lo probáis contadnos si tiene un poquito más de vainilla, si tiene esas sensaciones un poquito más marcadas y se parece más al Intense, o le veis que se parezca más pues al Libre normal. Tiene pinta de ser perfumazo. El siguiente es Majestic Opulence, que nos dicen que se parece a la Biebel Intensement. Bueno, si es así, ya me estoy volviendo loca por ir a comprarlo porque de verdad este me encanta. Por favor, confirmadme si se parece o no. El siguiente es Memory Intense, que nos dicen que se parece a Idol de Lancôme. El Sublime Epoque, este parece a L'Interdit Givenchy, que este ya me lo habíais comentado en el vídeo anterior, que estaba por ahí, que era muy bueno y que efectivamente se parecía a L'Interdit. Para nuestros chicos está el Vibrant Leather Eclat de Bergamot, que bueno, nos dicen nada menos que se parece a Terre de Hermès o Tres Frères. Bueno, pues una de las distintas variedades de los Terre de Hermès, por lo cual, bueno, pues si es así, perfumazo porque los aromas de Hermès son impresionantes. Este Vibrant Leather for Hair 2021 nos cuentan que se parece a Eau Immortelle de Viredo. Unos perfumes que yo no he probado, por cierto. Tenemos Eau Jengibre Noir, que nos dicen que es de la línea masculina, que se parece a Legend de Montblanc. O de Verveine Vibrante, que nos dicen que se parece a Mugler Cologne Come Together. Este viene a ser muy fresquito, con un toquecito de vetiver aromático, muy rico. Opeful Bergamot, que nos dicen que se parece a The Bread for Men de Burberry. Aquí me quedo un poquito loca porque este se supone que es de mujer, pero nos dicen que se parece a un perfume para hombre, ¿de acuerdo? Bueno, aquí pues lo dejamos un poquito en el aire. Jasmine Ilusión, no he encontrado ninguna comparación, ¿de acuerdo? No hay nadie que comente si se parece a uno a otro. La verdad es que las notas que nos cuentan nos despistan muchísimo porque es rosa con piña. Y lo cierto es que no es una combinación muy común encontrar rosa con piña, por lo cual, bueno, pues ya según la gente lo vaya probando, nos iremos enterando de a qué se parece. Le Obscurité de Lu tampoco nos dicen a qué se parece, este nos dicen que es de la línea para hombre. También lo que nos cuentan es muy poquito, limón, lavanda y vetiver, pero este no nos aclara nada. Continuamos por la Lumière Pamplemousse, que nos dicen que se parece a Mandarino di Amalfi di Aqua de Tom Ford. Bueno, pues hay otro de estos muy fresquitos, muy cítricos. Lavender's Memories también lo comparan con Libre de Yves Saint Laurent. Es posible que aquel primero que vimos sí que, además quizá por esos tonos, ¿no?, se asemeje más al Libre Intense, que tiene más vainilla, y puede que este pues vaya vainilla y orquídea, y este va más por la línea del Libre, sobre todo porque tiene mucha lavanda. Nos encontramos con Mandarin Desiree, que nos dicen que se parece a Clementine California de Atelier Cologne.
efectivamente, pues ambos utilizan muchísima mandarina en lo que es la composición. Aquí tenemos el perfume FLVRR, pues que habrán querido poner Flower, ¿no? En el que nos dicen, es el 001 por cierto, las opiniones había varias. La que tenía más votos era que es un perfume que se parece a Green Tea de Elizabeth Arden. Pues no sé yo luego, pues es que Elizabeth Green también es económico. Tenemos Fresh 003, en el que nos cuentan que se parece a Light Blue de Dolce & Gabbana. Hay que tenerlo en cuenta porque sé que muchas chicas y chicos son apasionados de este perfume. Musk es un perfume, bueno, digo Musk, ¿vale? MSK 004. Nos dicen que se parece a Iris de Grès de Lancôme. Bueno, sí es verdad que se parece a este perfumazo, señores, agárrense. Eso sí, hay que tener en cuenta las notas, ¿vale? Porque si es un perfume con iris sabemos que va a ser un perfume atacado. Pero si se parece a este perfume, ole, ole, ole. Tenemos WDS 002 que nos dicen que se parece a Crispy Water de Viredo. Este me resultó curioso porque horas antes, por la tarde, sin haber mirado todavía esta línea de Zara en profundidad, justamente estuve hablando con un amigo de este mismo perfume por las cualidades un tanto particulares que tenía. El chico lo estaba probando y me decía que era muy particular porque encontrarse, por ejemplo, esa madera de cedro acompañada de tonos de vainilla hacía que fuera un perfume interesante, curioso y distinto a la vez. Y nos vamos a la colección. Estos son pequeñas colecciones en las que nos encontramos pues esos perfumes del año, que creo que algunos son del año 2020 o 2019, que los vuelven a rescatar, ¿de acuerdo? Muchas veces esas colecciones se supone que son temporales, pero las vuelven a reeditar. Esto es el gran lío, la gran locura de Zara. Bueno, pues el nuevo Honey, Orange Honey 2021, viene a tener un parecido con Orange Blossom de Jo Malone. El siguiente es Ruby Syrup del 2021, que nos cuentan que se parece al Lipstick Fever de Juliette Hassagam. Yellow Velvet, y Yellow Velvet es un perfume que pertenece al año 2021 y que se parece a Donna Karan New York, Delicious, Delight, Damn Chicle. Bueno, también estos eran los perfumes que terminamos aquí de verlos, ¿de acuerdo? Y comentaros que efectivamente también deciros que esta colección, esta donde nos encontramos el que era, donde nos ponen las letras sin las vocales, ¿vale? Bueno, pues en este caso muchos de estos perfumes han sido creados por perfumistas renombrados, o al menos así nos declaran, desde Alberto Morillas, Marisa Lamagne, no sé si era ella una, bueno, Natalie Lorson también la vi. O sea que tenemos varios perfumistas, es una colección creada por perfumistas renombrados, ¿de acuerdo? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y bueno, por supuesto también en los últimos minutos permitidme que os diga, también es cierto que muchas personas pues no les gusta tanto los perfumes de Zara, y menos ahora que cada vez más podemos decir que son muy parecidos a otros perfumes comerciales, pero también, como bien nos dicen nuestros amigos, es una opción para gente que no puede acceder a esos perfumes caros, esos perfumes de las firmas que en las perfumerías están pues bastante caros, y el poder acceder a estos perfumes de Zara siempre son una opción. También es cierto, en América Latina, por allá no os preocupéis porque estoy segura que no tardarán en llegar, ya que lo que son el tránsito, el comercio marítimo, todo este tipo de exportaciones se está reactivando, así que ojalá que lleguen pronto para que todos juntos podamos disfrutar de estos aromas. Espero que os haya gustado y poquito a poco veremos si podemos ir haciendo compra y conociéndolos en profundidad. Un beso enorme y gracias por estar ahí.